La madrugada del 9 de agosto de 1969 quedaría marcada a fuego en la sociedad norteamericana y el resto del mundo, porque mientras la actriz Sharon Tate, embarazada de 8 meses y esposa de Roman Polanski por aquel entonces, el famoso director, pasaba una agradable velada acompañada de varios amigos como Jay Sebring, el guionista Frykowski y su novia Abigail Folger, cuando de repente, sin previo aviso, fueron asaltados por un grupo de exaltados asesinos. Fueron asesinados brutalmente y en las paredes de aquel hogar quedaron escritas a sangre determinadas palabras. Horas después, en el 10 de agosto, el matrimonio LaBianca, 2 personas, también fueron asesinadas, en este caso, por el mismo grupo de exaltados asesinos. Este grupo tenía un nombre, unas características muy concretas. Eran conocidos como la familia Manson y obedecían órdenes del instigador de aquellos brutales crímenes, Charles Manson. Un icono popular, pero no precisamente bueno, porque a la vez es un icono del mal. Un icono del mal contemporáneo, y hace escasos días, el 19 de noviembre, fallecía en prisión a la edad de 83 años. El programa que hemos preparado para esta semana creo que es sugerente, pero a la vez oscuro y complejo, porque nos obliga a introducirnos en la mente del mal, en la mente de Charles Manson, una mente compleja, una mente delirante, que desde luego motivó estos terribles crímenes debido a determinados factores y a determinadas circunstancias. Una infancia difícil, media vida pasada en prisión. Dicen algunos expertos que Charles Manson dio al traste con el movimiento hippie y las esperanzas depositadas en la era de Acuario. Se convirtió inmediatamente en el Diablo Blanco. Si os interesa conocer el porqué, vamos a intentar descifrarlo, como digo, esta semana aquí en El Dragón Invisible en CMM Radio. Bienvenidos. Descubre el misterio de una forma diferente. En Radio Castilla-La Mancha, El Dragón Invisible, con Jesús Ortega. People say I'm no good. Abordar el tema de hoy no es plato de buen gusto, pero la actualidad manda. Hoy, en El Dragón Invisible, hablaremos del mal, de la locura, del arte y de la crueldad, concentrados todos ellos en un solo personaje, tristemente real, fallecido hace unos días. Su nombre y apellido eriza vellos, revuelve estómagos, remueve conciencias, y lo seguirá haciendo en el futuro, por años que lleve muerto. ¿A quién le llegó su hora? ¿A quién va a ser? A Charles Manson. Nacido en Cincinnati en 1934, el pequeño Charlie Maddox Manson, por el apellido de su futuro padrastro e hijo de madre adolescente y soltera, de chaval ya apuntaba maneras. Con tan solo 13 años y tras numerosos y graves problemas familiares desde su mismo nacimiento, Manson fue detenido por atracar un comercio a mano armada. Dio con sus huesos en un reformatorio del que se fugó para seguir delinquiendo. Y durante largos años, ese fue su día a día. Robo, cárcel, fuga, robo, cárcel, fuga. Pero todo aquello queda en anécdota cuando sale en libertad, en esta ocasión sin fuga, en 1967. Aquellos años de paz y amor tuvieron su propio anticristo, y este a sus apóstoles. En ese año San Francisco vio partir a Manson y la familia. Y lo demás es historia. Una historia escrita en sangre. Y os la vamos a contar
porque es horrible y oscura, porque es macabra y vil, porque no debe repetirse, porque ya se fue y no debe volver. Allá abajo en el infierno, el mismo diablo tiembla, porque Charlie está en camino. Helter Skelter, Helter Skelter, Helter Skelter, Helter Skelter, Helter Skelter. La actualidad manda en el Dragón Invisible. De nuevo volvemos a aprovechar una noticia que nos llegaba hace escasos días. Ya lo adelantábamos en la introducción. Charles Manson ha fallecido a los 83 años y nosotros, tratándose de un personaje tan complejo, con tantas aristas, no queríamos dejar de poner un poco de contexto pues en torno a la figura de este icono popular, de este icono ya clásico en determinados ambientes, que tanto que hablar y tanto que escribir ha generado. Como digo, la intención del Dragón Invisible es informar, es documentar, y vamos a empezar precisamente pues viendo las razones por las que Charles Manson se ha convertido precisamente en ese icono. ¿Por qué arrastraba tanta gente? ¿Por qué hizo lo que hizo? Vamos a intentar comprender. Para ello se encuentra ya con nosotros nuestro compañero Antonio Luis Moyano, investigador, divulgador y, bueno, compañero colaborador de algunas revistas como Enigmas o Más Allá. ¿Qué tal, Antonio Luis? Bienvenido. Hola, Jesús, ¿qué tal? Encantado. Personaje peculiar, Charles Manson, ¿no? Pues sí, desde luego, casi podríamos decir que junto con Hitler es el icono de la maldad del siglo XX. Y como tú muy bien has anticipado, es un personaje que tiene muchísimas aristas y que, bueno, hoy, aprovechando que hace escasos días que ha fallecido a los 83 años, pues vamos a intentar aportar algunas de las claves de la biografía de Charles Manson, pues para que nuestros radiantes conozcan mejor pues este auténtico icono, ya no solo de la maldad, sino de la cultura popular. Efectivamente. De hecho, el ejemplo claro de que se ha convertido en un icono es que muchos de los datos o muchos de los conocimientos que creemos tener sobre él son realmente, por decirlo de alguna manera, leyendas urbanas, y en el momento en el que un personaje es capaz de generar pues una telaraña, por decirlo de alguna manera, de leyendas urbanas, es señal inequívoca de que tiene una repercusión increíble en la sociedad. Leyendas urbanas, por ejemplo, como la que lo relacionan, o como la que relacionan, mejor dicho, sus crímenes con una especie de venganza particular por el hecho de que Roman Polanski pues grabara la famosa película La Semilla del Diablo, ¿no? Sí, es cierto. Mira, dentro de esa literatura del misterio de serie B que circula por ahí, pues una de esas leyendas urbanas que se han cimentado es de que los trágicos crímenes que Charles Manson protagonizó, instigó, los de Cielo Drive, matando a Sharon Tate y a sus invitados, Sharon Tate, la esposa de Roman Polanski, pues poco más o menos que eran derivados o productos o motivados por una vendetta a causa de la célebre película La Semilla del Diablo, que se había estrenado solamente un par de años antes de que se cometieran estos horrendos crímenes. Y en esa, como digo, en esa literatura del misterio de serie B, pues se especificaba de que Roman Polanski en La Semilla del Diablo había revelado una serie de secretos inconfesables de la brujería, del satanismo. Incluso se sugería el nombre de Anton LaVey, el Papa Negro, el fundador de la Iglesia Satán, que sería un personaje que merecería también otro programa del Dragón Invisible. Desde luego. Pues se señalaba a Anton LaVey pues como más o menos el que había suministrado información secreta para esa dramatización de los rituales de brujería que aparecen en La Semilla del Diablo. Entonces Charles Manson, como líder de otra secta
satánica. En este caso, pues la familia pues había, digamos, cosechado ese sanguinario crimen pues como venganza a la revelación de esos secretos. Como digo, pues esto es una de esas leyendas urbanas más que se han tejido en torno pues a este auténtico icono que es Charles Manson. Uh-huh. Leyenda urbana que, como bien decías, pues tiene determinada repercusión o tiene cierto recorrido en determinados ambientes de lo que venimos a conocer. Pues misterio. Te iba a preguntar además el porqué o el hecho de que Charles Manson y esta secta que él dirigía, la familia, pues tuvieran cierta relación con el misterio, pero ya vamos viendo esas conexiones que tienen en cierto modo, por decirlo de alguna manera, con el esoterismo y determinadas corrientes pues asociadas a determinadas creencias. Un icono del mal, tal y como anunciábamos antes, equiparable sobre todo, estamos hablando ya en época contemporánea, en años recientes, equiparable, decías, al de Hitler. Sin embargo, llama la atención, y es uno también, pues casi que podríamos hablar casi también de leyenda urbana, el hecho de que se habla de Charles Manson como asesino, y esto, bueno, nos llevaría quizá a un debate legal y dialéctico para ver si la palabra encaja con su persona o no, pero lo cierto es que Charles Manson no llegó a empuñar un arma, o mejor dicho, no llegó a cometer ningún crimen ni fue ningún asesino en serie, ¿no? Claro, ahora que se está hablando de Charles Manson con motivo de su reciente fallecimiento, pues en muchos titulares de prensa aparece Charles Manson, el más célebre asesino en serie. Exacto. Y paradójicamente Charles Manson ni fue asesino en serie, ni tampoco fue un asesino. En este caso se genera una nueva figura dentro del Código Penal, que es la de instigador. Es decir, él, como líder de una secta que surge en los años 60, en ese movimiento, en ese caldo de cultivo del movimiento hippie, pues lidera pues a un grupo de chavales, la mayoría eran chicas jóvenes de unos 20 y pocos años, y ellos son los que van a cometer el crimen instigado, auspiciado por Charles Manson. Es decir, que nos encontramos con que Charles Manson es el cerebro de unos crímenes que van a cometer sus discípulas, estos crímenes absolutamente horrendos y bueno, que nos hacen reflexionar un poco hasta qué extremo puede llegar la naturaleza humana, de que si bien Charles Manson podemos considerarlo un psicópata, es decir, una persona absolutamente carente de empatía, sus seguidores, los que se van a manchar las manos con la sangre de las víctimas, son personas absolutamente normales, es decir, no son psicópatas, no son asesinos potenciales, eran personas que pertenecían, muchos de ellos, a familias desestructuradas, pero luego cuando ha ido pasando el tiempo se han reinsertado, no voy a decir que se han reinsertado a la sociedad porque siguen todavía en la cárcel, pero son personas que se han arrepentido de los crímenes que han cometido, ¿no? Y esto es lo tremendamente interesante y la reflexión a la que nos conduce la figura de Charles Manson. Una reflexión que no sé si será compartida por los oyentes del Dragón Invisible, pero probablemente muchos nos estamos preguntando precisamente si, claro, es inquietante, ¿no? El hecho de que hasta cierto punto cualquiera puede convertirse en asesino en un momento dado, es decir, caer en las redes de una persona con carisma que atrapa, ¿no? O secuestra la mente de determinadas personas hasta el punto de que, bueno, llegan a cometer unos crímenes tan terribles como los que en su día cometió la familia, la secta a la que pertenecía y la que dirigía Charles Manson. Pero por abreviar la pregunta, ¿puede cualquiera convertirse en asesino? Claro, fíjate, es decir, lo que ha hecho que Charles Manson se haya convertido en un icono que ha despegado con respecto al resto de asesinos y criminales de la historia es lo que lo hace especialmente aborrecible, es eso precisamente, de que él no comete ningún asesinato, sino que instiga a otros para cometerlo. Tú me has preguntado antes, bueno, no recuerdo exactamente la pregunta, pero... Sí, la pregunta era básicamente si cualquiera puede convertirse o llegar a ser asesino. Exacto, bien. Para mí sí, yo sé que ahora mismo los medios de comunicación se centran mucho en la figura de Charles Manson, pero a mí realmente la protagonista de esta historia, la protagonista de la familia, del grupo sectario que lleva Charles Manson, es Leslie Van Houten. Era una de las discípulas de Charles Manson
que es una de las que comete el horrendo crimen, en concreto al matrimonio La Bianca, que fue un matrimonio que es asesinado la noche posterior al crimen cometido en Zero Drive, en la que muere Sharon Tate y sus 4 o 5 convidados. Pues bien, Leslie Van Houten era una chica absolutamente normal, de clase media más bien acomodada, que el único trauma que pudo haber tenido en su seno familiar es el divorcio de sus padres, pues como tantos radiantes que sus padres se pueden haber divorciado y que eso no deja más secuelas psicológicas. Era una chica idealista, era una chica que cuando es captada por Charles Manson tendría entre 19 y 20 años, una chica que tenía la ilusión, el entusiasmo de cambiar el mundo. Ella quería incluso ser profesora de niños pequeños, en fin. Cualquiera que vea algún vídeo en la que Leslie Van Houten concede alguna entrevista, pues puede ver ese rostro todavía risueño y de esa belleza inocente de la que hacía gala Leslie Van Houten. Pues bien, esta chica, con ese idealismo, con esa ingenuidad de querer cambiar las cosas, que se sitúa dentro de ese contexto del movimiento hippie de los años 60, es captada por Charles Manson, es hipnotizada de alguna manera por su personalidad, y es la que protagoniza estos crímenes tan horrendos. ¿Qué significa esto? Que cualquier persona, cualquier radiante que nos esté escuchando ahora, basta que se den el detonante, las circunstancias adecuadas, de que nos podamos convertir en un asesino potencial. Por eso Charles Manson es una figura tan aborrecible, porque es capaz de despertar lo peor que albergamos cada uno de nosotros. Claro, no, desde luego es terrible, ¿no? Ese miedo real que a veces supera algunas de las historias que contamos en El Dragón Invisible. Pero esta reflexión o este apunte que hacías nos lleva a una pregunta posterior bastante inquietante. Como conocedor que eres del mundo de las sectas, llegaste a escribir un libro en su día analizando precisamente la manera que tienen las sectas de manipular a sus seguidores. La pregunta en este caso es, ¿qué capacidad o qué características o qué técnicas, mejor dicho, utilizaba Charles Manson para manipular a sus seguidores, para conseguir que personas normales, tal y como decías, pues llegaran a cometer unos crímenes tan atroces? Pues fíjate, quien analiza muy bien esas técnicas de manipulación psicológica desplegadas por Charles Manson hacia sus acólitos es Vincent Bugliosi. ¿Quién es Vincent Bugliosi? Vincent Bugliosi es el autor de un libro que editó la mítica editorial Bruguera, que es Manson, retrato de una familia, y además conocía muy bien la figura de Charles Manson porque había sido el fiscal durante el juicio. Es decir, fue el que imputó las cadenas que iba a cumplir Charles Manson, que inicialmente fue condenado a pena de muerte, pero luego el Estado pues había ya prohibido la pena de muerte y fue sustituida por cadena perpetua. Pues bien, Vincent Bugliosi, en las conclusiones que saca en este libro absolutamente recomendable de Manson, Retrato de una familia, dice que todavía el gran misterio de la manipulación que desplegaba Charles Manson está todavía por descifrar. Ostras. Es decir, los propios adeptos, recuerdo el testimonio de una de las acólitas, no sé si era Susan Atkins, que decía que había visto a Charles Manson incluso resucitar un pájaro muerto. Que Charles Manson le había cogido un pájaro en sus manos que estaba muerto, y él fue capaz de resucitarlo. Evidentemente, pues aquí probablemente había desplegado algún tipo de truco, es decir, coges un pájaro y lo pones boca arriba durante unos instantes y el pájaro parece que queda como hipnotizado, ¿no? Pues esa serie de estrategias que hacían insinuar que Charles Manson era capaz de tener un poder mágico, de chamán, casi de hipnosis, es lo que inicialmente cautiva a los adeptos, sobre todo a las adeptas, porque como digo, eran más seguidoras que seguidores los que nutrían el grupo de la familia. Y luego, pues, Charles Manson era un personaje que tenía lo que se dice en criminología la universidad de la calle.
Es decir, con 32 años había estado la mitad de su vida en la cárcel. Sí. Es decir, era un personaje que ya tenía mucha mundología. Sirva como curiosidad que quien le enseña a tocar la guitarra es un gángster de la mafia que conoce en prisión. También es en la cárcel donde él lee el famoso libro de Dianética, de Lafayette de Ronald Hubbard, que es la Biblia de la Iglesia y la Cienciología, considerada también como una secta destructiva. Pues Charles Manson, aunque era un personaje que se describe como hombre de pocas luces, era un tipo que tenía esa psicología de la calle que le permite conocer cuáles son las necesidades de la persona que tiene delante y qué puede hacer él para satisfacer esas necesidades. Entonces, está por ejemplo el caso de Patricia Krenwinkel, una de sus adeptas, pues era una chica que sus padres se habían separado, fallaba la figura paterna, era una chica pues con muchos complejos en torno a su atractivo físico, y Charles Manson aparece como ese padre que no había estado presente en la infancia de Patricia Krenwinkel, aparece como ese amante que es capaz de halagarla, de darle cariño, de piropearla en esa belleza que Patricia Krenwinkel no es capaz de percibir. Es decir, que era un tipo que sabía buscar aquellos resortes en cada persona de manera individual para manipularlos. Luego, a nivel grupal, se hacía mucho una especie de actividades lúdicas en las que los miembros de la familia, que como digo vivían en un rancho, así en plan hippie, pues se disfrazaban y jugaban. Por ejemplo, pues se disfrazaban de vaqueros e indios, se disfrazaban de brujos y brujas. Entonces, esos juegos hacen retornar a pautas infantiles, y todo ello orquestado pues de manera manipuladora por Charles Manson, que digamos pues el padrino de todos ellos, digamos el director de orquesta, pues hace que estas personas se conviertan en gente fácilmente manipulada. Había, por ejemplo, otra técnica que utilizaba, que la describe muy bien Leslie Van Houten, y es que Charles Manson se ponía delante de una de ellas y entonces empezaba a imitarla como si fuera un espejo, ¿no? Entonces se generaba así una especie como de lazo empático que conectaba un poco pues al adepto con el líder, en este caso con Charles Manson. Es decir, que estamos hablando de un personaje que, aunque no tuviera estudios universitarios de psicología, pues sabía de psicología muchísimo más que cualquier catedrático, en tanto en cuanto fue capaz de manipular a un grupo de gente, y que esta gente no solo le seguía, sino que fue capaz de cometer los horrendos crímenes de Cielo Drive, y además luego en el juicio pues autoinculparse y declarar que Charles Manson era absolutamente inocente. Sorprendente, desde luego. Utilizabas además una palabra, yo creo que bastante acertada para lo que Manson conseguía, y era cautivar. Y esta acción que él llevaba a cabo con tremenda facilidad, lo hemos visto, mediante las técnicas que empleaba, mediante los conocimientos que tenía, puede ser también fruto de esta cautivación pues de una serie de actos o de gestos o de actitudes histriónicas un tanto extrañas, pero llegó un momento en el que se tatuó la esvástica, y llama la atención, ¿no? Yo no sé si esto psicológicamente tendrá relevancia, pero que un hombre que a priori pues no tenía un físico de líder, porque era bajito, etcétera, etcétera, era capaz de generar esa fascinación entre sus seguidores. Claro, pues esto que planteas efectivamente, Jesús, porque Charles Manson era un personaje pues que apenas medía, no recuerdo exactamente, 1,55, 1,56, y curiosamente uno de los atributos más importantes para que una persona se convierta en líder, y lo podemos ver cualquier radiante que compruebe la estatura de los últimos presidentes de los Estados Unidos, todos miden más de 1,80. Es decir, que resulta curioso como un personaje pues que era mucho menos más, era poca cosa, era un personaje enjuto, de poca estatura, no era especialmente agraciado físicamente, puede desplegar ese manto de fascinación, de llegar a cautivar a sus adeptos. En el caso de la esvástica, es algo que él se tatua durante el juicio, y se le ha querido buscar varias interpretaciones. En primer lugar, bueno, Charles Manson es un personaje al que no se puede situar
ideológicamente. Es decir, es un personaje que en las entrevistas las respuestas que da son absolutamente incoherentes, disparatadas, no hay ningún discurso narrativo. Sí hay el testimonio de varias adeptas que él en algún momento llega a admirar la figura de Hitler, en tanto en cuanto que dice que Hitler lo que hizo fue cumplir con el karma con respecto a los judíos, ¿no? Con el tema del holocausto. Entonces el tema de la esvástica que él se tatúa inicialmente es una cruz, que luego ya se convierte en la cruz llamada. Uh-huh. Las interpretaciones que se han hecho, una de ellas es que con la cruz que él se inserta inicialmente, como que él quiere excluirse del resto de la sociedad, que él es algo aparte de ese sistema que por definición es corrupto en el discurso de todas las sectas destructivas, y en este caso de la familia no es una excepción. Luego el hecho de que esa cruz pues se convirtiera en la esvástica, pues probablemente tenga que ver con ese discurso del Helter Skelter, en el que él argumentaba de que iba a haber una especie de apocalipsis o de Argamedón que iba a enfrentar pues a negros y blancos, ¿no? Entonces tiene muchísimas interpretaciones esa esvástica que Charles Manson se tatúa en la frente, y muy probablemente, a mi juicio, yo creo que lo que él buscaba era simplemente la provocación, el protagonismo durante las sesiones del juicio. Hay como anécdota, por ejemplo, cuando se estaba celebrando el juicio, pues él muchas veces permanecía ausente a lo que estaba ocurriendo en la sala y se entretenía haciendo dibujos. Entre estos dibujos hay también, rellenaba un impreso, figura en el libro citado de Vincent Bugliosi. Pues él está rellenando un impreso para solicitar una tarjeta de crédito. Entonces, cuando se le dice si hay familiares a su cargo, dice que 16, y 16 pues serían los adeptos que en ese momento estaban inculpados con él. Y cuando se le pregunta la profesión, él responde que su profesión es la de evangelista. Es decir, que estamos hablando de un personaje que mezcla determinados discursos, el tema de los Beatles, la Biblia, el nacionalsocialismo, pero que muy probablemente lo hiciera más con una intención pues provocadora, ¿no? Después de este recorrido, ya casi para ir terminando, porque tenemos que repasar algunos aspectos fundamentales en la biografía o en la trayectoria de Charles Manson, pero después de este recorrido por la mente del personaje que nos ocupa esta semana, la pregunta final era, porque además he hecho la prueba poniendo en cualquier buscador de internet Charles Manson, nos aparecerán las noticias destacadas de estos días, y por leer un par de titulares: el asesino Charles Manson muere a los 83 años, El País; Charles Manson, asesino en serie y profeta del mal, decía El Mundo. Mi pregunta era, porque lo matizábamos al principio, él no llegó a cometer ningún crimen directamente, él era instigador, pero la pregunta final sería, porque quizá muchas personas relacionen la palabra asesino con psicópata, pero por tanto, ya digo, para terminar, me gustaría saber, ¿la personalidad de Manson encaja en ese perfil o en la descripción que entendemos de psicópata? Bueno, la personalidad de Manson, y esto no lo digo yo, lo vuelvo a referirme a Vincent Bugliosi, que es el fiscal que lleva el caso de Charles Manson, y es probablemente la persona que mejor conociera su psicología. Dice que Charles Manson es un personaje no encasillable. Sí lo podemos definir como un psicópata, entendiendo que el psicópata es aquella persona ausente de empatía, pero su personalidad está fuera de cualquier encasillamiento, y sería pues muy interesante, no sé si durante el tiempo que ha estado en prisión, pues este personaje ha sido analizado por psicólogos o por psiquiatras, pues porque conocer un personaje como Charles Manson nos va a permitir conocer mejor cuáles son las auténticas raíces del crimen. Incluso ya si nos vamos a un ámbito de debate dentro de lo moral, pues del mal personificado. Es decir, ¿por qué Charles Manson personifica esa maldad tan suprema? Pero hay una anécdota, esta sí real, que cuentan sus biógrafos, y es que Charles Manson, que como hemos comentado antes, cuando tenía 30 años había pasado la mitad
de su vida en la cárcel, hay un día que termina de cumplir una condena, creo que era de unos 7 años, y sale de prisión. Y el funcionario le abre la puerta y dice, bueno, Charles, ya estás en libertad. Y Charles Manson se giró y le dijo al funcionario de prisiones, bueno, pero ¿y a dónde voy? Si fuera no hay nadie que me esté esperando. Entonces nos queda la incógnita, nos queda la interrogante de si el mal es algo que viene prefabricado de serie en nuestra genética o por el contrario es algo que se moldea en un entorno hostil y traumático como el que vivió Charles Manson en su infancia. Desde luego, reflexión y pregunta que queda en el aire más que interesante. Daría para un programa analizando el mal desde diferentes perspectivas académicas, intentando ver qué es y, como bien decías, pues si surge de manera natural, por decirlo de algún modo, o determinados factores influyen en que se genere. Sin más, tenemos que continuar analizando las diferentes caras del tema de esta semana de Charles Manson. Hemos intentado darnos un paseo por esa complejamente, y ahora nos toca seguir con la biografía. Pero antes de nada, Antonio Luis Moyano, muchísimas gracias como siempre por tu buen hacer, por tu información, la información que compartes con el Dragón Invisible y todos nuestros oyentes, y sin más, nos escuchamos en breve con algunos temas en los que estás trabajando más que interesantes. Lo dicho, muchísimas gracias y un abrazo. Muchas gracias a ti y un saludo a todos los radiantes del Dragón Invisible. Atrévete a descubrir lo que otros no cuentan. En Castilla-La Mancha Media, El Dragón Invisible, con Jesús Ortega. Continuamos en El Dragón Invisible, esta semana hablando de una tragedia con muchos matices, con muchas cosas que abordar y sobre todo, y como no, pues el personaje que en cierto modo la protagonizó y que hace escasos días fallecía a los 83 años, Charles Manson. Está como cada semana nuestro compañero David Cuevas. ¿Qué tal, David? Bienvenido. Bien hallado, Jesús. Pues en un programa de estas características, encantado de volver a participar aquí en El Dragón Invisible. Personaje curioso. Lo hemos definido antes con Moyano como un icono del mal, y yo creo que en realidad se ha convertido eso, un auténtico icono. Bueno, si por ejemplo personajes ya dentro de lo que consideramos la cultura popular, para bien o para mal, como puede ser el caso de Pablo Escobar, algunos lo denominan como el patrón del mal. Desde luego, si hablamos de un icono del mal en muchos sentidos, desde luego, al menos en lo que respecta a la cultura americana, no deja de ser Charles Manson, ¿no? Fíjate, te voy a decir 3 nombres. Yo creo que la audiencia los va a conocer de sobra. Warren Beatty, Jack Nicholson, y voy a decirte un tercer nombre, Dennis Hopper. Hablamos de conocidísimos actores del mundo de Hollywood. Sí. Muy conocidos actores y directores. Que se hicieron popular con el paso de los años. Quizá no todo el mundo sepa que a finales de los años 60 empezaban a hacer ese cine independiente, ese cine hasta cierto punto heredaba de las películas francesas, y haciendo cosas diferentes e interesantes. En ese mundillo había mucha reacción con todo lo que tenía que ver con no sé si llamar hasta cierto punto como tribu social, pero sí con un número importante de personas que se englobaban dentro del movimiento hippie. Y ahí estaba Charles Manson. Pues exacto. Bien, cuando Charles Manson comete la tropelía que ya hemos comentado aquí en El Dragón Invisible, quizá no todo el mundo sepa que en ese momento hubo un terror generalizado entre estos actores, directores que hemos citado y otros tantos, porque eran habituales las fiestas un poco pasadas de rosca, con alcohol, con todo tipo de sustancias que montaban, y en la que se apuntaban diferentes personas del movimiento hippie. Entre ellos, se dice, estaba el propio Charles Manson y parte de su familia, ¿no? Entre comillas. Es curioso porque cuando pasa lo de Sharon Tate, hubo tal terror generalizado de me podía haber tocado a mí, que en ese momento esas fiestas que se hacían en chalets, en ciertos lugares sin demasiado cerco a las personas que entraban o salían de dichas fiestas por el desfase que había, empezaron a adquirirse perros guardianes, empezaron a adquirirse una serie de porteros electrónicos y otras tantas cosas que antes no pasaban a raíz precisamente del asesinato de Charles Manson. E incluso hay un detalle muy interesante que luego, si quieres, podemos comentar, y que tiene que ver con algo que ha comentado el propio Polanski en una biografía
pues, que acaba de editar, y en la que se da un detalle diferente hay de la película, en este caso de Roman Polanski, como ese móvil para cometer lo que hizo con su familia. Un dato que quizá habría quitado ese miedo pues a que le tocara a determinadas personas al azar, porque quizá, solo quizá, lo veremos ahora también con nuestro invitado, los motivos para que Charles Manson, en este caso su familia, como bien decías entre comillas, atacaran determinado número de determinada calle, quizá podría tener alguna razón de peso. Lo veremos ahora. Has traído también, David, un documento que, claro, en este contexto resulta estremecedor. Sí, bueno, ya sabemos que Dragón Invisible no es un programa musical, no enseñamos a cantar como otros compañeros de Radio Castilla-La Mancha, pero en ocasiones podemos escuchar piezas como esta. There's a time for living. The time keeps on flying. Think you're loving, baby, and all you're doing is crying. Can you feel? Are those feelings real? Look at your game, girl. Look at your game, girl. Documento, como digo, estremecedor si tenemos en cuenta que el que está cantando... ¿Quién es? Preguntarán muchos, ¿no? Claro, ¿a cuento de qué viene esta canción? El que suena, el que canta, el mismísimo Charles Manson. Y no cantaba mal. Aunque bueno, esa relación con la música, esa frustración en cierto modo con el mundo musical al que él aspiraba en cierta manera, tiene mucha repercusión en lo que sucedió, ¿no?, en los famosos crímenes de la familia. Para hablar precisamente de ese elemento fundamental que es la música en todo lo que rodea a Charles Manson y a su familia, tenemos a un invitado, desde luego de excepción, al que nos encanta recibir y saludar. Él es Carlos Gutiérrez Tudor, es editor, o director, mejor dicho, de la editorial Diversa Ediciones, y autor en su día de un libro que desde luego hoy viene al pelo, Notas Satánicas, editado por Ediciones Oblicuas. ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido. Hola, muy buenas. Como decíamos y ya estábamos comentando, el tema de la música es fundamental en lo que rodeó a la tragedia que puso en la palestra informativa a un personaje como Charles Manson, que hace cuestión de días fallecía. ¿Un músico frustrado? ¿Se podría hablar de un músico frustrado? Se podría hablar. De hecho, él ha confesado, bueno, yo creo que desde que Charles Manson ha tenido acceso de alguna manera u otra a los micrófonos o a periodistas, siempre se le ha atribuido esa sensación suya, ese querer ser artista de rock, ¿no? Por lo tanto, que podemos hablar de que es un artista de rock frustrado. De hecho, bueno, no sé si frustrado, ¿no? Porque desde la cárcel ha publicado numerosos trabajos. Uno de sus entretenimientos más importantes dentro de la cárcel era escribir, componer y grabar canciones. Así que no sé si podemos hablar de frustración, porque al final ha llegado a publicar, a vender su música, y además ha llegado a ser un músico verdaderamente reconocido. Porque Charles Manson, evidentemente, pues una persona perturbada, un homicida, una persona que podría ser para muchas personas un símbolo del mal, pero también tenía lo que algunas personas tienen, que es un halo de una aureola que le hace especial y le hace tener muchos seguidores. Un carisma muy potente, ¿no? Un carisma, claro, decía. Desde la cárcel él recibía miles de cartas, se carteaba con muchísima gente, incluso, se quiso casar con una joven admiradora de él, no se lo dejaron hacer, pero tenía muchísimos seguidores en todo el mundo, posiblemente más de los que hubiera tenido si no hubiera estado en la cárcel, ¿no? De hecho, esto ha pasado también en numerosas ocasiones con criminales en España, sin ir más lejos. Sí, el criminal de la katana, el chico de la katana, es decir, gente que termina en la cárcel por un crimen atroz y que por alguna razón, no sé si inexplicada para los sociólogos, seguro que todo tiene una explicación, consigue una afinidad realmente brutal por parte de lo que podríamos considerar incluso
incluso fanáticos a ultranza, y de qué manera, ¿no, Carlos? Sí, fanáticos y defensores, defensores de la figura de Charles Manson, ¿no? Incluso que muchos de ellos, bueno, cegados por ese halo que desprende este tipo de gente, pues llegaban a defender las atrocidades que cometió en aquel lejano 1969. Y la vida de Manson, como decíamos, ha estado rodeada siempre de una manera directa o también indirecta en el mundo de la música. Es decir, desde por ejemplo, pues si decimos Brian Howe Warner, igual no nos suena a mucha gente, pero bueno, es el nombre real de Marilyn Manson. Manson evidentemente lo cogió pues de Charles Manson, ¿no? O si hablamos de gente como Neil Young, que conocía a Charles Manson, o bandas que han hecho canciones tributo de alguna manera a Charles Manson, como System of a Down, Guns N' Roses, Ramones, en fin, multitud de grupos que de alguna manera u otra han, ya no digo, no quiero decir rendir homenaje, pero que ha mantenido viva, digamos, la figura de Charles Manson a lo largo de los años. Habrá que saber si hay algún otro grupo que empiece a rendir tributo a partir de ahora, ¿no? Carlos, hay un dato... Sí, de hecho, fíjate, la próxima película de Tarantino, que irá sobre la vida y los hechos ocurridos en el 69... ya tiene una productora que ha firmado, es decir, de hecho el tema Charles Manson, los Weinstein no están para firmar ahora, ¿no? ¿Verdad? Totalmente, sino también en el cine está vivo. Sí, hay un dato muy interesante que comentábamos antes, salía en la propia biografía firmada por Roman Polanski, en la que él explica que todo lo que tiene que ver con el presunto asesinato con motivo como tal en lo que respecta a un asunto cinéfilo y demás, es toda una leyenda urbana, que no es cierto, y que las causas reales del asesinato ordenado por Charles Manson y acometido por la familia, a Sharon Tate y a las personas que estaban allí, que podía haber sido una gran masacre porque en principio al parecer había pensado que hubiera más personas en ese lugar, podría estar más relacionado con esa carrera de músico frustrado, porque los anteriores o los presuntos propietarios de la casa, que no era así en ese momento, era Sharon Tate con Roman Polanski, eran unos productores musicales que le habían rechazado y que él de alguna forma quería vengarse por mediación de la familia. No sé qué opinas a este respecto, Carlos. Es un asunto de que se viene hablando pues desde hace algunos años, pero que ha confirmado el propio Polanski hace poquito, ¿no? Bueno, podría ser. De hecho, yo nunca he tenido claros los motivos reales que cometieron. De hecho, a las famosas fiestas que comentabas antes, que se realizaban aquellos años, sobre todo en las zonas más ricas de las afueras de Los Ángeles, en esta fiesta en concreto, por ejemplo, Manson no estaba invitado, pero se colaron en la fiesta. Uh-huh. Y yo siempre he leído muchas informaciones muy diversas sobre los motivos reales, íntimos, finales, que llevaron a cometer estos actos. Y la verdad es que cometería una imprudencia si por mi parte, si diera una opinión al respecto, porque todavía no la tengo formada. Uh-huh. Carlos, hablando de la influencia musical, por decirlo de alguna manera, en la biografía de Charles Manson, no podíamos obviar el álbum blanco de los Beatles, el White Album, conocido como White Album, un disco que contenía unos temas que desde luego fueron determinantes, insisto, en la vida de Manson y en la tragedia que desencadenaría. Y convendría ir analizando un poco y detenernos en este asunto porque, insisto, creo que es importante y determinante para toda la tragedia y todo, pues eso, el delirio propio de Charles Manson. Determinadas canciones que dicen que están dirigidas a él. Vamos a ir poco a poco, si te parece, avanzando en este terreno. Helter Skelter, por ejemplo. Uh-huh. Helter Skelter, hombre, es la canción en principio base que sustenta o que le sustentaba a Manson prácticamente todos sus hechos. Helter Skelter, resumiendo, no muchas veces se pronuncia el nombre y no se sabe lo que es un nombre que se da a un tipo de tobogán en forma de espiral que es muy famoso y muy típico en los parques británicos, ¿no? De una manera un poco popular se podría traducir, de hecho se ha traducido de alguna manera la canción en castellano como ni crudo ni cocido, o en Latinoamérica atroche y moche. Uh-huh. En fin,
viene a ser esto, ¿no? Que a veces se habla de Helter Skelter, pero no se sabe muy bien de qué viene. Es por el nombre de un tobogán. Pero Manson basaba prácticamente toda su filosofía, que era, bueno, él empezó a estudiar realmente, empaparse y a obsesionarse con el ocultismo dentro de la cárcel. Hablamos de un chico pues cuya madre pues lo tuvo a los 16 años, no se sabe mucho, pero en principio estaba prácticamente confirmado que era alcohólica, posiblemente prostituta, delincuente. Manson aprendió a delinquir con ella, en fin, tuvo una infancia también muy peculiar, Manson. Y cuando estuvo, una de las veces que estuvo en la cárcel y se empezó a empapar y a obsesionar con el satanismo, de alguna manera el álbum blanco de los Beatles, que yo creo, y eso sí que creo que quizás es algo que a él le hubiera gustado hacer, que hubiera sido su álbum, porque él creía que algunas de estas canciones tenían mensajes que iban dirigidos no subliminalmente, sino que iban dirigidos a él directamente como persona, y a través de estos supuestos mensajes yo creo que se creó un mundo, un micromundo entre el álbum blanco, popularmente llamado álbum blanco de los Beatles, y Helter Skelter y el propio Manson, que realmente sería las delicias, y creo que de hecho lo ha sido, ¿no? Para muchos psicólogos. Fíjate, la que dicen algunos que es la primera canción rock and roll de la historia, ¿no? Ese Helter Skelter de Beatles, que no pegaba nada con el estilo que ellos hacían hasta ese momento, ha pasado en parte a la historia negra norteamericana por culpa de que un señor creía que había ciertos mensajes que iban dirigidos a él, ¿no? Hay un delirio importante, al igual que la Villa con su filosofía, ¿no? Él tenía una especie de filosofía de un mundo mejor, en el que los negros servían a los blancos. Muy racial, sí, eso sí, es absolutamente muy racista, y total y absolutamente absurda y enloquecida, ¿no? Y que de alguna forma se terminó materializando con lo que, bueno, todos conocemos como el asesinato quizá más crudo en lo que respecta a la historia del cine norteamericano, ¿no? Sí, de hecho él estaba convencido de que esta guerra racial ya había comenzado y él quería formar parte de alguna manera. Y como comenta Helter Skelter, fue una canción diferente. De hecho, fue una canción que en las sesiones de grabación de los Beatles, en esta canción fueron muy duras, muy largas, tediosas. Hay muchas versiones, hay alguna versión inédita muy larga. Es una canción que dio muchos quebraderos de cabeza, no solo a la banda, sino también a las propias discográficas. Es decir, por su duración, hay una versión que, si no recuerdo mal, dura 20 y muchos minutos, que bueno, no se pudo en su día publicar porque hubiera sido prácticamente una cara de un LP. En CD pues no lo han podido sacar en grandes éxitos porque ocuparía mucho espacio y dejaría otras canciones fuera. Es decir, pero fue la primera que tuvo un estilo un poco ajeno a lo que hasta ese momento eran los Beatles. De hecho, ya lo comentábamos antes, esos componentes racistas en cierto modo en la filosofía de Manson y la familia, y él ve en esta canción el mensaje de que, lo que comentábamos, esa guerra racial que tenía que producirse, y él, no sé si esto es cierto o si nos puedes hablar del tema, Carlos, él llega a pensar que, bueno, esa guerra en la que los negros iban a acabar dominando a la raza blanca, él iba a irse a un desierto, a esconderse con la familia para después alzarse, digamos, como un grupo de blancos gobernando sobre los negros, etcétera, etcétera. Pero él llega a justificar el crimen que la familia realiza como ese empujón que los negros no se atrevían a dar para comenzar esa especie de guerra o de sublevación. Sí, yo creo que es muy posible. De hecho, Manson y su, entre comillas, familia ya vivían de alguna manera pues de estas formas, ¿no? En desiertos, tuvieron durante mucho tiempo sus bases de operaciones, porque eran varias, o sus casas, ocupando algunas propiedades abandonadas en las proximidades del Valle de la Muerte, ¿no? En California. Y bueno, no nos olvidemos que estamos hablando de la época, bueno, de la época hippie, ¿no? Más que yo vine en ese contexto hippie total, ¿no? Que podríamos decir hoy, con una serie de seguidores, él como líder, pues viviendo de una manera, pues eso, que hoy quizás se nos antojaría muy difícil, pero de hecho ya vivían un poco así. Por lo tanto, posiblemente lo que tenía Manson en sus propósitos fuera exactamente lo que has comentado. De hecho, es bastante probable. No solamente esta canción que comentábamos, sino que hubo otras tantas con presuntos mensajes ocultos y dirigidos expresamente a ese presunto salvador del mundo como iba a ser Charles Manson, ¿no? Canciones que además se ponía en bucle y se tiraba horas y horas escuchando junto con la familia. Y de hecho tengo entendido que incluso se llegó a poner en contacto o a intentar ponerse en contacto con los Beatles para comunicarse con ellos, ¿no?
Sí, exacto, sí. No sé si al final lo consiguió, pues esto siempre se ha comentado y nunca he podido confirmar el dato, pero sí, aunque Stelker fuera la canción, digamos, principal, no había otras como Revolution 9, es una de las canciones principales también, en el que además en teoría hay mensajes subliminales, ya no dirigidos a propio Manson, sino en general en la época en la que los ultraconservadores, sobre todo de Estados Unidos, pues ponían el ojo a grupos, primero los Beatles, pero luego fueron muchísimos más. Pues una de las cosas que destaparon fue que en esta canción pues hubo un mensaje al revés, es decir, que si escuchábamos cierta parte de la letra al revés, podíamos escuchar en perfecto inglés, en este caso, que era el idioma original con el que se cantaba, textualmente: ponme cachondo, hombre muerto. Carlos, sin más, no queda tiempo para mucho más. Te agradecemos enormemente pues que hayas tenido a bien pasarte por los micrófonos de Radio Castilla-La Mancha del Dragón Invisible para aclararnos algunos conceptos complejos sobre la relación de la música con la figura de Charles Manson y por ende todo lo que lo rodea, como esas terribles masacres que desgraciadamente vuelven a la actualidad informativa, como decíamos, por el fallecimiento de Manson hace escasos días a los 83 años. Sin más, Carlos, como siempre, darte las gracias e invitarte a que más adelante profundicemos en uno de los asuntos quizá más sonoros y nunca mejor dicho en el mundo de la radio, como es la música, sobre todo la música rock, siempre vinculada al satanismo y esos misterios que rodean a determinados grupos, determinados temas y determinadas épocas. Insisto, Carlos, muchísimas gracias y te esperamos próximamente en el Dragón Invisible. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros, cuando queráis. No hay tiempo para más, sin más nos despedimos con el deseo, como siempre, de que hayáis disfrutado algo complicado esta semana y sobre todo que hayáis aprendido. David, nos escuchamos la semana que viene, gracias por todo. A ti, Jesús. Y vosotros ya sabéis, es vuestro turno a través de Twitter @dragón_cmm, en Facebook El Dragón Invisible o el mail eldragoninvisible@cmmedia.es. Podéis estar en contacto con nosotros y formar parte, como sois, fundamental de este programa. Hasta dentro de 7 días. Un fuerte abrazo.